Mis manos temblaban mientras sostenía los papeles del divorcio. Mi hija Valentina, de apenas 4 meses, dormía en su cunita, sin saber que su mundo estaba a punto de derrumbarse. O eso pensaba mi marido. Hola, soy una madre que acaba de dar a luz. Hace 4 meses mi esposo llegó a casa con su secretaria para exigirme el divorcio. No grité, no supliqué. Firmé con una sonrisa helada y me quedé a vivir bajo el mismo techo. 6 meses después, cuando finalmente me vieron partir, todos se quedaron mudos del asombro. El día que todo comenzó era un viernes cualquiera de octubre. Acababa de darle el pecho a Valentina cuando escuché el ruido del coche de Rodrigo entrando al garaje. Eran apenas las 3 de la tarde, demasiado temprano para que volviera del trabajo. Me asomé por la ventana y vi que no venía solo. Una mujer bajó del asiento del copiloto. La reconocí de inmediato. Era Mariana, su asistente personal desde hacía 2 años. Siempre me había parecido demasiado atenta con mi marido, demasiado dispuesta a quedarse hasta tarde, demasiado perfecta con su cabello siempre impecable y sus faldas ajustadas. Bajé las escaleras con la niña dormida en brazos. Los encontré sentados en mi sala, en el sillón que yo había elegido para nuestro primer aniversario. Rodrigo tenía esa expresión que yo conocía bien, la de cuando estaba a punto de cerrar un negocio importante y se sentía invencible. Mariana, en cambio, me miraba con una mezcla de nerviosismo y triunfo mal disimulado. «Tenemos que hablar», dijo Rodrigo sin mirarme a los ojos. «Siéntate». No me senté. Me quedé de pie, meciéndome suavemente para no despertar a Valentina. La niña hizo un ruidito y se acomodó contra mi pecho. «Dime qué pasa». «La bebé acaba de dormirse». Rodrigo carraspeó y por fin me miró. «Quiero el divorcio. Ya no funciona esto. Necesito rehacer mi vida». Esas palabras deberían haberme destrozado. Llevábamos 8 años casados, 10 de conocernos. Habíamos construido una casa, una empresa, una familia. Pero algo extraño sucedió en mi interior. En lugar de sentir que el mundo se derrumbaba, sentí que una pieza que llevaba tiempo suelta por fin encajaba. Todas las señales que había ignorado durante meses, las llamadas a deshoras, los viajes de trabajo que se alargaban, el perfume ajeno en sus camisas, todo cobró sentido. Miré a Mariana. Ella bajó la vista, fingiendo sentirse incómoda, pero yo conocía esa actuación. La había visto usarla en reuniones de la empresa, haciéndose la víctima para conseguir lo que quería. ¿Desde cuándo?, pregunté con una calma que me sorprendió a mí misma. «Eso no importa», respondió Rodrigo con impaciencia. «Lo que importa es que esto se acabó. Quiero que te vayas de la casa con la niña. Mariana se va a mudar aquí». Solté una carcajada corta y seca. El ruido hizo que Valentina se moviera en mis brazos. La acuné suavemente antes de responder. ¿Que me vaya? Esta casa la compramos con el dinero de mi herencia. Está a mi nombre. Si alguien se va, no seré yo. El rostro de Rodrigo se endureció. «Sofía está exagerando», murmuró Mariana con voz melosa. «Cariño, dijiste que ella sería razonable». «Cariño». Esa palabra en su boca fue como un puñetazo en el estómago. No por el dolor de la traición, sino por lo patético de la situación. Mi marido, el padre de mi hija de 4 meses, había traído a su amante a nuestra casa para echarme. «Voy a ser muy razonable», dije mirándolos fijamente a los dos. «Te daré el divorcio, Rodrigo, pero será en mis términos. Ahora mismo voy a llamar a mi abogada. Y tú», le dije a Mariana, «más te vale salir de mi casa antes de que pierda la paciencia». Rodrigo se levantó de un salto. «No le hables así. Ella no tiene la culpa de nada. Los sentimientos no se controlan». «¿Los sentimientos?», repetí con sorna. «¿O las ambiciones? Porque lo que veo aquí no es amor. Es una oportunista que vio la oportunidad de ascender por la vía rápida». Mariana se puso roja de furia. «Mira quién habla. La princesita heredera que nunca ha trabajado un día en su vida». Fue entonces cuando Rodrigo hizo algo que jamás olvidaré. Cuando Mariana intentó acercarse a mí con actitud amenazante, él se interpuso. Pero no para protegerme a mí, sino a ella. Y en el movimiento, su codo golpeó mi hombro con fuerza. Perdí el equilibrio. Con Valentina en brazos, trastabillé hacia atrás. Logré sujetarme del marco de la puerta, pero la bebé se despertó llorando asustada. Vi el rostro de Rodrigo. No había remordimiento, solo fastidio porque el llanto de su propia hija le molestaba. En ese momento, algo murió dentro de mí. No fue mi amor por él, eso ya llevaba tiempo agonizando. Fue mi disposición a ser la esposa buena y comprensiva que perdona todo. Miré a ese hombre al que había amado durante una década, y solo vi a un extraño. «De acuerdo», dije con una voz que no parecía la mía. «Tendrás tu divorcio. Pero no será hoy ni mañana. Será cuando yo esté lista. Y mientras tanto, esta sigue siendo mi casa».
Esa noche, después de acostar a Valentina, me senté en la oscuridad de mi habitación y empecé a planear. No lloraba. No tenía tiempo para lágrimas. Tenía una hija que proteger y una vida que reconstruir. Pero antes de irme, me aseguraría de que Rodrigo y Mariana pagaran por cada humillación. Los días siguientes fueron un infierno silencioso. Rodrigo instaló a Mariana en la habitación de invitados, como si fuera lo más normal del mundo. Yo fingía no inmutarme, seguía con mi rutina, cuidando a Valentina, trabajando desde casa en mis proyectos de diseño, pero por dentro, cada movimiento era calculado. Lo primero que hice fue contactar a mi prima Lucía, que era abogada especialista en divorcios. Nos reunimos en secreto y le conté todo. Su expresión pasó de la indignación a la satisfacción cuando revisó los documentos que yo había guardado durante años. Patricia, esto es oro, me dijo. La casa está a tu nombre. La empresa de diseño la fundaste tú antes del matrimonio. El negocio de Rodrigo tiene deudas que él ocultó. Si esto llega a juicio, él sale perdiendo por todos lados. No quiero un juicio largo, respondí. Quiero algo rápido y limpio. Pero sobre todo, quiero que cuando todo termine, él se arrepienta cada día de su vida. Mi prima sonrió. Entonces tenemos que ser estratégicas. El plan comenzó a tomar forma. Primero, necesitaba tiempo. Así que fingí ser la esposa derrotada que acepta su destino. Dejé que Rodrigo creyera que estaba demasiado ocupada con la bebé como para pensar en abogados o divisiones de bienes. Mariana, por su parte, empezó a actuar como si ya fuera la dueña de la casa. Reorganizó los muebles, cambió las cortinas del salón, hasta intentó entrar a mi habitación para redecorarla. Un día la encontré hurgando en mi closet. ¿Qué haces?, le pregunté desde la puerta. Ella ni siquiera se inmutó. Solo estaba viendo qué ropa vas a llevarte. No tiene caso que dejes cosas que ya no vas a usar. La miré fijamente hasta que ella, incómoda, salió de la habitación. Esa noche investigué su pasado. Lo que encontré fue revelador. Mariana no era la secretaria eficiente y discreta que aparentaba. Antes de trabajar con Rodrigo, había sido asistente del director financiero de una empresa importante. El hombre, casado y con 3 hijos, había tenido una aventura con ella durante 2 años. Cuando su esposa lo descubrió, hubo un escándalo mayúsculo. El director fue despedido, y Mariana, aunque técnicamente no la corrieron, tuvo que renunciar porque nadie quería trabajar con ella. Encontré artículos en periódicos locales, publicaciones en redes sociales de la esposa traicionada, incluso un video donde Mariana salía llorando de las oficinas mientras los empleados la abucheaban. Pero lo más interesante vino después. Descubrí que Mariana había estado casada brevemente a los 22 años. El matrimonio duró solo 8 meses, y terminó cuando su esposo descubrió que ella había estado vaciando sus cuentas de ahorro. No hubo cargos criminales, pero el divorcio fue un desastre legal. Guardé toda esta información como un tesoro. Aún no era el momento de usarla. 2 semanas después del anuncio del divorcio, recibí una llamada inesperada. Era mi suegra, doña Carmen. Patricia, mi niña. ¿Es verdad lo que me ha contado Rodrigo? Me dice que se están separando, que tú quieres irte de la casa. Sentí un nudo en la garganta. Doña Carmen siempre había sido buena conmigo. Me trataba como a una hija y adoraba a Valentina. Suegra. Con todo respeto, no soy yo quien quiere irse. Rodrigo me pidió el divorcio, porque tiene una relación con su secretaria. La trajo a vivir a nuestra casa. Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. Luego escuché la voz de doña Carmen, temblorosa de furia. ¿Qué has dicho? ¿Que esa tipa está viviendo en tu casa? ¿Con mi nieta ahí? Sí, suegra. Y Rodrigo me empujó cuando intenté defenderme, con la bebé en brazos. Ese fue el detonante. 3 días después, mis suegros aparecieron sin avisar. Doña Carmen entró como un huracán. Rodrigo y Mariana estaban desayunando tranquilamente en la cocina cuando ella irrumpió. ¿Pero qué descaro es este?, gritó mi suegra señalando a Mariana. ¿Quién te crees que eres para sentarte en la mesa donde come mi nieta? Fuera de aquí. Largo. Mamá, cálmate, intentó decir Rodrigo levantándose. ¿Que me calme? Doña Carmen se volvió hacia su hijo, con los ojos llenos de decepción. Te criamos para que fueras un hombre de bien. ¿Y así nos pagas? ¿Abandonando a tu esposa y a tu hija de 4 meses por una cualquiera? Mariana intentó defender. Señora, usted no sabe nada de nuestra relación. Rodrigo y yo nos amamos de verdad. La mirada que le lanzó mi suegra habría congelado el infierno. Tú no me dirijas la palabra. Sé perfectamente lo que eres. Una buscona que persigue hombres casados. Ya investigué tu historial. El rostro de Mariana perdió todo el color. ¿De qué está hablando? De tu antiguo jefe, el director financiero. De tu primer marido al que dejaste en la ruina.
¿Creías que nadie se iba a enterar? La expresión de Rodrigo era de total confusión. ¿Mariana? ¿De qué está hablando mi madre? Mariana tartamudeó algo incomprensible mientras mi suegra continuaba su arremetida. Don Alberto, mi suegro, un hombre normalmente tranquilo, miraba a su hijo con una decepción profunda. Esa noche, mis suegros decidieron quedarse. Se instalaron en la habitación que Mariana había ocupado, obligándola a dormir en el sofá del estudio. La dinámica de la casa cambió completamente. Con mis suegros presentes, Mariana ya no podía actuar como la dueña. Cada vez que intentaba dar una orden o hacer un comentario, doña Carmen la ignoraba o la contradecía abiertamente. Rodrigo, atrapado entre su madre y su amante, se volvía cada vez más irritable. Yo, mientras tanto, me dediqué a mi segunda fase del plan: fortalecer el vínculo entre Rodrigo y Valentina. Todas las noches, cuando él llegaba del trabajo, le pedía que cuidara a la niña mientras yo preparaba la cena. «La bebé necesita tiempo con su papá», decía con voz dulce. «Es importante que se acostumbre a ti». Al principio Rodrigo lo hacía con desgano, pero Valentina era una niña encantadora, con sus ojos grandes y su sonrisa fácil. Poco a poco empecé a ver cómo se derretía cuando ella le agarraba el dedo o se reía con sus caras graciosas. Mariana observaba estas escenas con creciente frustración. Una noche, mientras Rodrigo jugaba con Valentina en el salón, ella explotó. ¿Cuándo vas a dejar de jugar al papá perfecto y vas a enfocarte en nuestro futuro? Llevamos semanas así y no avanzamos nada. Es mi hija, respondió Rodrigo con un tono que nunca le había escuchado usar con ella. No voy a abandonarla. Nadie dice que la abandones, pero Patricia tiene que irse ya. Tu madre me trata como basura. No puedo seguir viviendo así, pues yo no puedo echarla. La casa está a su nombre. ¿Y eso qué? Véndela, págale su parte y ya. No es tan simple. Tengo deudas de la empresa. La discusión continuó escalando mientras yo escuchaba desde las escaleras con Valentina dormida en mis brazos. Cada palabra era música para mis oídos. El castillo de arena que habían construido empezaba a desmoronarse. Un mes después, decidí que era hora del golpe definitivo. Anuncié que tenía que viajar a Monterrey por un proyecto de trabajo durante una semana. Dejaría a Valentina al cuidado de Rodrigo. Mis suegros ayudarían, por supuesto. La reacción de Mariana fue de pánico apenas contenido. ¿Una semana? ¿Y tengo que cuidar a la bebé de otra? Nadie te está pidiendo que cuides a nadie, intervino doña Carmen con acidez. Para eso estamos nosotros, los abuelos de verdad. Pero el plan de Mariana de tener una semana romántica con Rodrigo se vino abajo. Durante mi ausencia, la realidad de la paternidad golpeó con fuerza. Valentina, extrañando a su madre, lloraba más de lo normal. Las noches eran un infierno de despertares constantes. Rodrigo, exhausto, empezó a faltar al trabajo. Mientras tanto, yo no estaba en Monterrey. Estaba en un departamento a 20 minutos de casa, trabajando en mis proyectos y preparando la fase final. Había contactado al ex esposo de Mariana, un hombre llamado Fernando, que estaba más que dispuesto a contar su historia. El día de mi regreso llegó. Me presenté en la casa acompañada de Fernando, a quien presenté como un colega de trabajo que me había traído desde el aeropuerto. Cuando entramos al salón, la escena era caótica. Valentina lloraba en brazos de mi suegra. Rodrigo tenía ojeras profundas y el cabello revuelto. Y Mariana estaba en un rincón con expresión de derrota total. Pero cuando vio a Fernando, su rostro se transformó en puro terror. ¿Qué hace él aquí?, susurró con voz estrangulada. Fernando sonrió con amargura. Hola Mariana, ha pasado tiempo. Rodrigo miró de uno a otro, confundido. ¿Se conocen? Estuvimos casados, respondió Fernando con calma, antes de que ella vaciara mis cuentas de banco y desapareciera con otro hombre. Un hombre casado, por cierto, el director financiero del que quizás ya te hayan hablado. Lo que siguió fue una avalancha de revelaciones. Fernando contó cómo Mariana había fingido un embarazo para obligarlo a casarse, cómo había acumulado deudas a nombre de él, cómo había encontrado mensajes con su amante donde se burlaban de su ingenuidad. Rodrigo escuchaba con el rostro cada vez más pálido. Mariana intentaba interrumpir, negar, llorar, pero nadie le prestaba atención. Y hay algo más, añadí yo cuando Fernando terminó. Hace 2 semanas, Mariana se reunió con tu socio Carlos. Tengo fotografías. Estaban en un hotel, no en una reunión de negocios. El silencio que siguió fue absoluto. Mariana finalmente estalló. Son mentiras. Todos son mentiras. Patricia me odia y quiere destruirme. Pero Rodrigo ya no la miraba. Se había dejado caer en el sillón con la cabeza entre las manos. Cuando por fin levantó la vista, sus ojos buscaron los míos. Patricia, lo siento.
He sido un idiota. Sí, respondí con una calma glacial. Lo has sido. Pero eso ya no importa. Mi abogada tiene listos los papeles del divorcio. Las condiciones están claras. Yo me quedo con la casa, con la custodia completa de Valentina. Tú tendrás visitas supervisadas hasta que demuestres que puedes ser un padre responsable. La pensión alimenticia será generosa, como corresponde a tu hija. Rodrigo no protestó. No tenía fuerzas ni argumentos. Mariana, al verse descubierta y abandonada, intentó una última jugada. Se arrodilló frente a Rodrigo, llorando. Cariño, por favor, no me dejes. Te necesito. Haré lo que sea. Rodrigo se levantó y se apartó de ella con repugnancia. Vete de mi vida. No quiero volver a verte. Los días siguientes fueron de trámites y mudanzas. Mariana desapareció sin dejar rastro, probablemente a buscar una nueva víctima en otra ciudad. Rodrigo firmó todos los documentos sin protestar. Sus padres, aunque decepcionados con él, mantuvieron la relación por el bien de su nieta. Un mes después, recibí una oferta de trabajo que había estado cultivando en secreto. Una firma de diseño en Barcelona quería que dirigiera su departamento latinoamericano. Era la oportunidad de mi vida. El día antes de partir, Rodrigo vino a despedirse de Valentina. Tenía mejor aspecto que semanas atrás, pero sus ojos cargaban un peso de arrepentimiento que probablemente nunca desaparecería. Patricia, comenzó con voz quebrada. Sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero me gustaría que algún día pudieras perdonarme. Cometí el error más grande de mi vida. Lo miré sin rencor, pero también sin cariño. El perdón es algo que tendré que trabajar con el tiempo, Rodrigo. No por ti, sino por mí y por Valentina. No quiero que crezca con una madre amargada. Pero lo nuestro terminó el día que trajiste a esa mujer a nuestra casa. ¿Nunca hubo posibilidad de que volviéramos? Sonreí levemente. ¿Sabes qué es lo más irónico? Si me hubieras pedido perdón esa primera noche, si hubieras echado a Mariana y me hubieras abrazado, probablemente lo habría intentado. Pero elegiste protegerla a ella. Elegiste empujarme. Elegiste humillarme frente a tu amante. Hay decisiones que no tienen vuelta atrás. Rodrigo asintió, derrotado. Cuida mucho de nuestra hija. Siempre. En el aeropuerto, mi madre me esperaba con las maletas. Había decidido acompañarme a España para ayudarme con Valentina durante los primeros meses. A mis 40 años, es hora de conocer Europa, me había dicho con una sonrisa. Mientras caminábamos hacia la puerta de embarque, mi teléfono sonó. Era un mensaje de una amiga que seguía trabajando en la empresa de Rodrigo. El mensaje incluía una foto. Mariana y Carlos, el socio de Rodrigo, discutiendo acaloradamente en un estacionamiento. Al parecer, también a él lo había engañado, y ahora toda la empresa sabía la verdad. Guardé el teléfono y tomé a Valentina en brazos. La niña me miraba con sus ojos enormes, inconsciente del drama que había rodeado sus primeros meses de vida. Le di un beso en la frente. Vamos a empezar de nuevo, mi amor, le susurré. Tú y yo contra el mundo. Por los altavoces anunciaron que el vuelo a Barcelona estaba listo para abordar. Caminé hacia la puerta con la cabeza en alto, dejando atrás años de un matrimonio falso y meses de una guerra silenciosa. No me vengué con gritos ni con escándalos. Mi venganza fue construir una vida mejor, una vida donde mi hija y yo fuéramos las protagonistas de nuestra propia historia. Rodrigo tendría que vivir con las consecuencias de sus decisiones. Una exesposa exitosa en Europa, una hija que crecería lejos de él, y el recuerdo constante de la familia que destruyó por una ilusión vacía. Mientras el avión despegaba y la Ciudad de México se hacía pequeña bajo las nubes, sentí una paz que no había experimentado en años. El futuro era incierto, pero era mío, y esa era la mejor venganza de todas.